Eguerdion, Gobernu Kontseiluak Eusko Jaurlaritzaren herritarrentzako arreta zerbitzu publikoaren zuzenean izenekoaren datuak aztertu ditu besteak beste gaurko Jaurlaritza bileran. 2017 urtean, 853.418 konsulta jaso ditugu zerbitzu honetan. Egunean, 3.500 batez beste. Zuzenean zerbitzuak, 4 kanal interaktiboren bidez eskaintzen du bere arreta. 3 bulego, 3 hiriburuetan, 012 telefonoa, online arreta euskadi.eus postontzia eta bat-bateko mezularitza Telegram bidezko konsultak eta izapideak. Kanal tematikoen erabilera pizkanaka gora egiten ari dela egiaztatu dugu urte honetan, baina arreta kasu gehienak Bilbo, Donostia eta Gasteizko bulegoetan edota telefono bidez bideratzen dira oraindik ere. Hoy el Consejo de Gobierno ha analizado los datos de Zuzenean, el Servicio Público de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco, correspondientes al ejercicio 2017. A lo largo de este año, 2017, atendimos 853.418 consultas, lo que supone una media de 3.500 al día. Zuzenean ofrece su servicio de atención a través de 4 canales interactivos, 3 oficinas en las 3 capitales, el teléfono 012, atención online en euskadi.eus y consultas y trámites a través de mensajería instantánea vía Telegram. Constatamos un aumento progresivo en el uso de los canales telemáticos, pero todavía la mayoría de la atención continúa realizándose en las oficinas de Bilbao, Donosti y Vitoria-Gasteiz, o bien a través de teléfono. Bildutako datuen arabera, hain zuzen ere 2017 urteari buruzko datuen arabera, azpimarratu beharra dago lehenik eta behin, euskaraz egindako konsulten 135ko igoera. Guztira, euskaraz egindako konsultak 123.000 izan dira. 2017an baita ere, emakumeek gizonek baino neurri handiagoan erabili dute beste behin ere zuzenean zerbitzua. Zehazki, emakumeen erabilera 60%koa izan da, eta gizonek berriz 40%koa. Arreta presentzialen eta telefono bidezko arreten erdiak baino gehiago Bizkaian egin dira, hiribururik aktiboena beraz Bilbo izan da, 257.000 konsulta baino gehiago erregistratu dira Bilboko bulegoetan. Eta konsulta gehien egin diren hilabetea martxoa izan da, 84.000 konsultakin, eta konsulta gutxien izan dituen hilabetea berriz abuztua izan da 57.000 konsultekin. Según los datos recogidos del ejercicio 2017, destaca el aumento de hasta un 35% de las consultas realizadas en euskera. En total, las realizadas en esta lengua fueron 123.000. Un año más, las mujeres utilizaron Zuzenean más que los hombres. La proporción es de 60% mujeres, 40% hombres. Más de la mitad de atenciones presenciales y telefónicas se realizaron desde Vizcaya. Desde ese punto de vista se puede constatar que Bilbao fue la capital más activa con un registro de casi 247.000 consultas en su oficina. Marzo, por otro lado, fue el mes con mayor número de consultas, casi se produjeron 94.000. Agosto, por el contrario, es el mes que registró menor volumen, la mitad, aproximadamente 47.000. Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jarri diren 10 personatik 6 informazioa eskatzeko jarri dira hain zuzen ere harremanetan. 10etik 4 berriz izapideak egitea xede dute. Azkenik konsulten 1% erreklamazioak egiteko egin dira. Konsulten gairik ohikoenak honako hauek izan dira ordena honetan: etxebizitzari, gizarte arloari eta hezkuntzari lotutako gaiak, eta gai horien atzetik alde handiarekin gainera
segurtasunari eta trafikoari lotutako informazioak eta izapideak, lanari eta enpleguari lotutakoak eta justiziari lotutakoak izan dira ohikoenak. 6 de cada 10 personas que se ponen en contacto con el gobierno vasco a través del servicio Zuzenean lo hacen para pedir información. 4 de cada 10 lo hacen para realizar algunos trámites y las reclamaciones representan aproximadamente el 1%. Las materias más habituales sobre las que versan las consultas son, por este orden, los temas relacionados con la vivienda, asuntos sociales y de educación. Estos 3 motivos son claramente los mayoritarios. Y a mayor distancia se encuentran las informaciones y trámites relacionados con la seguridad, el tráfico y temas relacionados con el trabajo, el empleo o la justicia. Zuzenean, zerbitzu publikoa integrala eta doakoa da. 2008an sortu zen Euskal Herritarrei zuzeneko arreta eskaintzeko helburuarekin. Zerbitzua herritarrak Euskal Administrazio Publikoarekin harremanetan jartzeko tresna nagusi gisa finkatu eginda. 10 urtetan, hazkunde esponentziala izan du eta konsolidatuta dagoela baieztatu daiteke inolako zalantzarik gabe. 106 personako plantilla dauka eta hoien artetik 72 langilek modu presentzialdean dihardute hiriburuetako bulegoetan eta gainerako 34ek berriz telefonoz edo bat-bateko mezularitza bidez planteatutako konsultei erantzuten die. Zuzenean zerbitzuaren bilakaera, gobernantza eta berrikuntza publikoko 2020 plan estrategikoaren lan ardatzetako bat da. Zerbitzua garatu eta hobetu nahi dugu, personei sarbide unibertsala eta kanal anitzekoa eskaintzeko. Barne kudeaketa eta kudeaketa horretan esku hartzen duten agenteen koordinazioa hobetzeko konpromisoa hartu dugu baita ere eta horretarako neurriak hartzen hasita gaude. Azken helburua, herritarrek administrazioarekiko interakzioan hautematen duten kalitatea hobetzea da. Zuzenean es un servicio público integral y gratuito. Nació el año 2008 para atender de forma directa a la ciudadanía vasca. Este servicio se ha consolidado ya como principal herramienta de relación con la ciudadanía y entre la ciudadanía y la administración pública vasca. Su crecimiento en 10 años ha sido claramente exponencial. Cuenta con una plantilla de 106 personas, de las cuales 72 trabajan de una manera presencial en las oficinas situadas en las 3 capitales y 34 responden a consultas planteadas por teléfono o por mensajería instantánea. La evolución del servicio Zuzenean es uno de los ejes del trabajo del Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación 2020. Queremos desarrollar y mejorar el servicio para facilitar a las personas el acceso universal y multicanal. Nuestro compromiso es mejorar la gestión interna y la coordinación de los agentes que intervienen en la misma. El objetivo final es, evidentemente, mejorar la calidad percibida por la ciudadanía en su interacción con la administración pública. Eta honen bestez, gaurko jaurlaritzari buruzko informazioa. Galderari badaukazue, oraintxe egin dezakezue. Sí, a mí me gustaría preguntarle por la situación que se está viviendo en estos momentos en Cataluña. ¿Qué valoración pueden hacer de ese aplazamiento del pleno de investidura y de mantener a Puigdemont como candidato? Bueno, Cataluña lleva viviendo 2 años con una alta tensión política. Es pertinente, es oportuno, es conveniente, por tanto, distender el panorama político de manera que sea posible encauzar un proyecto de gobernabilidad sólido y estable de futuro. Cataluña necesita recuperar la normalidad política e institucional. Necesita abrir una nueva fase en la que necesaria y obligadamente el punto de partida, el planteamiento fundamental tendrá que ser el diálogo, pero un diálogo comprometido con la búsqueda de acuerdos y el entendimiento. Esto es lo que podemos decir con carácter general en relación con la situación de Cataluña. Obviamente no parece oportuno hacer pronunciamientos puntuales en relación con cada uno de los acontecimientos que tienen lugar allí, que en los últimos días están siendo muchos y muy intensivos, ¿no? Bye.
Bueno, Kataluniak azken bi urteotan tentsio handiko egoera politikoa bizi izan du, eta beharrezkoa litzateke momentu honetan distentsio prozesu bat zabaltzea, izan ere, distentsio prozesu bakar batek ahalbidatu dezakeelako gobernabilitaterako esparrua eta aukerak emango diren baldintzak eman alizatea. Gobernabilitatea etorkizunera begira panorama estable, egonkor eta seguru batean. Kataluniak fase berri bati zabaldu behar dizkio ateak. Normaltasun politikoa eta instituzionala berreskuratuz, eta horretarako elkarrizketa ezinbestekoa izango da eta funtsezko oinarria izango da nahita ez, baina ez nola nahiko elkarrizketa baizik eta akordioetara zuzendutako akordio bat, elkarrizketa bat. Hau da, akordioak eta ulermena lortzeko bidean martxan jarritako elkarrizketa bat, ez nola nahiko elkarrizketa bat. Distentsio prozesu hori bi aldetatik esan nahi duzu edo... Bueno, a ver, egoeran aktore asko daude inguru guztietatik, esan dut lehen, ez dutala orain gertatzen ari den guztia komentatuko eta ez gertatzen ari denaren inguruko balorazioak egingo. Argirago, auzitegi konstituzionalak joan den larun batean hartu zuen erabakia, dela neurri handi batean hainbat aldiz kritikatu dugun politikaren judizializazioaren isladarik okerrena edo nabarmenena. Politikaren judizializazioak ekartzen du beste ondorio eskor batzuen artean, lehenik eta behin arazo politikoak ez direla bideratzen, ez dira konpontzen, eta bestetik erakundeen euren zeregina ere kolokan jartzen dela, eta prestigioa galtzen dutela, normalak ez diren gauzak egitera behartutak direlako. Beraz, hor ikusten dugu, jardun horretan ikusten dugu, politikaren judizializazioaren alde negatiboaren isladarik aurgiena, ezta? Si tiene alguna opinión del auto del pasado sábado del Tribunal Constitucional, que decía que prohibía la investidura de Puigdemont si no se presentaba en la Cámara y tenía la autorización del Tribunal Supremo. ¿Qué le parece de ese auto? Pues es probablemente el ejemplo que más claramente pone de manifiesto los perjuicios y los efectos negativos que resultan de la judicialización de la política, ¿no?, a la que tantas veces hemos hecho referencia en los últimos meses y que tan duramente hemos criticado, ¿no? Efectivamente, la judicialización de la política, en primer lugar, es casi una garantía segura de que los problemas de fondo no se van a resolver, no se van a encauzar, que continuarán tan vivos como al principio, y en segundo lugar tiene efectos negativos también en el prestigio y el reconocimiento de las propias instituciones, ¿no? Aquí hemos visto al Tribunal Constitucional rompiendo sus propios criterios, actuando en contra de lo que ha sido una jurisprudencia ya dilatada durante muchos años, en el sentido de que primero se admiten a trámite los recursos y después se decide en relación con su suspensión o no. Se invierten los términos de esa decisión lógica que el propio Tribunal Constitucional ha mantenido durante mucho tiempo. Creo que no tiene mucho sentido insistir en criticar todos y cada uno de los actos que emiten los órganos judiciales o incluso el propio Tribunal Constitucional, que no se inserta en el ámbito del Poder Judicial en relación con este asunto, más que en la medida que ponen de manifiesto lo que de negativo tiene la judicialización de la política, ¿no? Una vez más, pues vemos que un tribunal, el Constitucional en este caso, fuerza sus resoluciones anteriores, quiebra su jurisprudencia consolidada y aumenta su desprestigio, en un paso más hacia un camino pues que no sabemos dónde concluirá, ¿no? Sí, el presidente Rajoy emplazaba al responsable del Parlamento catalán a cambiar de candidato. ¿Cree que podría ser una opción para desbloquear el punto que ahora mismo se está viviendo? Bueno, no, el Gobierno desde luego no va a dar, no se va a dedicar a dar consejos o a hacer recomendaciones, ¿no?, a los actores políticos que están en liza en este caso. Supongo que el presidente del Parlamento ha sopesado las circunstancias, ha ponderado pros y contras y ha tomado la decisión que ha considerado oportuna, ¿no? En cualquier caso, insisto, aquí lo que hace falta, en fin, pues es un periodo de distensión que haga posible recuperar el tono,
recuperar una normalidad política e institucional que en Cataluña no se ha dado durante los últimos meses y poner en marcha un proyecto de gobernabilidad seria y estable con posibilidades de futuro, ¿no? Pero para esto las decisiones han de ser adoptadas por los actores principales del escenario político catalán, ¿no? Y en esto insisto que el Gobierno vasco pues no se va a dedicar a hacer recomendaciones o a hacer propuestas porque no le corresponden, ¿no? Entiendo que esa distensión a la que emplaza facilitaría también las cosas para desbloquear los asuntos que tiene pendientes el propio Gobierno vasco con el Gobierno central. Bueno, yo no quiero mezclar unas cosas con las otras. Yo creo que la relación del Gobierno vasco con el central no debería verse afectada o condicionada para nada, ¿no?, por lo que esté ocurriendo en Cataluña, ¿no? Son dos ámbitos completamente distintos, con dinámicas diferentes. Los problemas de Cataluña se resuelven en Cataluña con arreglo a las fuerzas políticas, a los acuerdos que puedan alcanzarse allí, y en Euskadi, lógicamente, pues los actores principales somos quienes desarrollamos la actividad política en Euskadi y no deberían producirse interferencias entre un escenario y otro, creo yo, desde el punto de vista de lo que debe ser el objetivo final de la actividad política y de la acción de los poderes públicos, que es buscar escenarios de concordia, de acuerdo y de entendimiento, ¿no? Esto intentamos alcanzarlo en Euskadi a través del diálogo y es el escenario ideal que acabo de esbozar también con respecto a Cataluña, ¿no? Interferentzia horiek egon badaude, ze azalitik eduki behar zenuten harreman hori edo bilera horiek ez dira gertatzen ari, orduan ez dakite aukera hori nola ikusten duzuna, Ez, bueno, baina guk gobernu zentralarekin izan beharko genituen bilera horiek ez emateak ez dauka zuzenean zerikusirik Katalunian gertatzen denarekin. Zerikusi zuzena dauka gobernu zentralak daukan irizpide eta jokabide eta jokamolde zentralista amorratuarekin eta estatuaren aniztasuna eta estatutua ez onartzearekin. Ez dauka Kataluniako goraberarekin zerikusi zuzenik, hemen zailtasunak baditugu ulermena martxan jartzeko esate baterako, oraindik bete gabe dagoen Gernikako estatutuaren inguruan, horrek ez dauka zerikusirik Kataluniako goraberarekin, Katalunian egungo egoera sortu baino lehenago ere desadostasun horiek bazeudelako eta zailtasun horiek nabarmenak izan direlako hainbat gobernurekin eta hainbat urtetan. Soraya Saez de Santa Maria geratu zen azkeneko bileran zuek helarazitako proposamen horiek aztertzeko ulertzen dugu ez erantzunik jaso edo erantzun Ez dugu erantzunik jaso, baina zain nahi dudana da gobernu zentralak baduela jarrera bat, hainbat aldiz salatu izan duguna hemendik, ez da? Eta naiz eta akordio puntualak lortu eta garrantzitsuak hainbat arlotan, joan den urtean esate baterako, konzertu eta kupoen inguruan, horrek ez gaitu eraman gu defendatzera gobernu zentralak bere jatorrizko irizpideak eta joan den legealdean izan dituen irizpide zentralistak alboro batera utzi dituenik. Ez salatu izan dugu eta hori salatzen jarraitzen dugu eta ikusten da orain ere joan den legealdian bezalaze jarraitzen dutela Gernikako estatutua betetzari dagokion guztian eta transferentziak berreskuratzeari dagokion guztian, ezta? Hor ikusten da, irizpiderik ez dutela orain arte behintzat aldatu, baina hori ez da nobedadea eta hori ez dago Kataluniako goraberen arabera. Hori dago gobernu zentralaren ekimen eta normaltasunean, bere jarrera normalean, eta hori aldatzen ez den bitartean, berdin jarraituko dugu, baina bai esan dezaket, nik gobernu zentraleko gobernu vicepresidentarekin izandako elkarrizketa horren ondorioz, oraindik ez dudala erantzunik jaso. Eta, ikusiko du, jasoko duan, ala ez, eta noiz eta ze edukinekin. Si no tiene relación, ¿por qué ustedes confían en que cuando se recupere la normalidad en Cataluña se pueda hincar el diente a asuntos que ahora mismo están bloqueados? No sé si me he expresado con claridad. Lo que quería era precisamente sostener lo contrario. Es decir, que son dos ámbitos disociados, diferentes, con dinámicas políticas distintas y que, por tanto, lo que ocurre en Euskadi o lo que pueda suceder en Euskadi no tiene por qué verse, ni se ve, creo yo, condicionado por lo que pueda estar sucediendo en Cataluña, ¿no? En el Gobierno central
En este caso, en el caso de Euskadi, la actitud del Gobierno central en relación con el autogobierno vasco es una manifestación más de una actitud dilatada en el tiempo e inveterada de los sucesivos gobiernos centrales, particularmente activa cuando estos han estado dirigidos por el Partido Popular, de recentralizar el modelo de autogobierno y de ignorar, desconocer, incluso despreciar el marco de autogobierno del País Vasco. Esto no constituye una novedad, ¿no? No es algo que se haya producido al hilo o al calor de los acontecimientos que tienen lugar en Cataluña, sino que es una actitud, insisto, secular, inveterada y mantenida en el tiempo durante muchos años, ¿no? Por tanto, no hay una relación directa entre la actitud actual del Gobierno central, pues no queriendo, no respondiendo al planteamiento que se le ha dirigido desde el Gobierno vasco para retomar las transferencias pendientes para el desarrollo del Estatuto de Gernika, en consonancia con el documento recientemente elaborado por el Gobierno a petición del Parlamento vasco y lo que pueda estar sucediendo en Cataluña. Insisto, porque estamos hablando de retomar unas transferencias que están bloqueadas desde hace casi 40 años, no al calor de lo que haya ocurrido en Cataluña, ¿no? Sí, la vicepresidenta ha anunciado su presencia en Euskadi este fin de semana para un acto del Partido Popular. No sé si aprovechando que viene, pues podría quedar o verse. Mire, no tenía noticia de que hubiera anunciado su presencia en Euskadi. Por supuesto que si llama haré un intento de estar con ella, pero claro, si su agenda está circunscrita a actos del partido, pues probablemente no compartamos partido y no pueda estar presente en los lugares en los que esté ella, ¿no? Llamarle usted, ya que... No, pero a ver, la iniciativa es suya, ¿no? Es ella la que marca su agenda en su visita a Euskadi, ¿no? No voy a interferir, no voy a condicionar. Ella sabe en qué términos está la solicitud formulada por el Gobierno vasco y en cualquier momento sabe que puede entablar esa relación institucional, no ya de partido o de fin de semana, y qué pasos tiene que dar para que esa relación institucional se pueda plantear de nuevo, ¿no? Oso ondo, bueno, besterik ez badago, eskerrik asko.